Estamos en el libro de los Salmos, estudiando el libro de los Salmos. El tema de esta mañana, alabemos al Señor en todo tiempo. Amén. Alabemos al Señor en todo tiempo. ¿Usted sabe lo que significa alabar, hermano? Hermano, hermana. Hermanos, ¿usted sabe lo que significa alabar? ¿Qué significa? Vamos a ver. ¿Perdón? Estar agradecido, ¿ok? ¿Qué más? Levantar el nombre del Señor, el nombre de Dios, ¿ok? Ajá, alabar. ¿Qué es alabar? Exaltar, ok. ¿Y qué es exaltar? Ah, es alabar, correcto. Y así sucesivamente, diga. Alabar, escucha esto, es manifestar aprecio. Es manifestar aprecio o admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve o manifestando sus cualidades o méritos. Pregúntele a los aficionados al fútbol, fanáticos de Cristiano Ronaldo o de Messi, y cuando ellos juegan, hombre, las alabanzas para esos hombres. Es que qué bien mueve la pelota, viste cómo se quitó al defensa, viste cómo tiró, viste el efecto que le puso al tiro. Esas son alabanzas. Es reconocimiento, manifestar aprecio, reconocimiento, admiración. Gracias, hermano. Por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Ok, ese es un ejemplo vano, un ejemplo terrenal. Pero ahora vamos a Dios. ¿Tendrá méritos Dios? ¿Habrán cualidades en Dios? Como para que nosotros manifestemos cómo apreciamos sus cualidades. Me voy a ir al final del mensaje ya. No darle alabanza a Dios es no conocerlo. Solamente no le alaba quien no lo conoce. Porque el que lo conoce, hermano, vive maravillado de sus cualidades, de los méritos que Dios tiene. Mire, si usted no ha recibido nunca nada de Dios, bueno, hasta la pregunta parece medio absurda, porque el hecho de que usted esté vivo, ya eso es bendición de Dios. Pero alabar es manifestar aprecio, manifestar admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve o exaltando o declarando sus cualidades o sus méritos. ¿Por qué lo alabo? Los padres tendemos a alabar a nuestros hijos, ya otra vez a lo terrenal, tendemos a alabar a nuestros hijos cuando tienen algo que nos agrada. Oh, mi hijo, mi hija, no, viera qué inteligente me salió, viera qué obediente. Eso es alabanza. Estamos manifestando el mérito, la cualidad que alguien tiene, admiramos por esa capacidad. El libro de los Salmos está compuesto de, ¿usted sabe cuántos capítulos tienen los Salmos? 150, correcto. Del 113 al 118 se le conoce como los Salmos de alabanza. Específicamente ese grupito de salmos, del 113 al 118. El pueblo judío los cantaba o los canta tradicionalmente en sus celebraciones, especialmente en la Pascua. Y nosotros vamos a leer hoy en el Salmo 113. Salmo 113, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y como nosotros también estamos en una celebración, porque cada día es una celebración al Señor, cada día de reunión de la iglesia, vamos a leer del Salmo 113, del versículo 1 al 3. Amén cuando lo tenga. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol
hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Para el siervo de Dios, alabar no es una opción, es una obligación y un mandato. Pero no es, el llamarlo obligación y mandato, no es que le va a ser impuesto en contra de su voluntad. Y aunque no quieras, tienes que alabar. Mire, esa no sería alabanza genuina. Para el siervo de Dios es opcional, no es opcional, sino que es un mandato, porque es imposible dejar de alabarlo cuando usted ya lo conoce. Es imposible. Simplemente va en contra de la naturaleza que alguien que conozca a Dios no lo alabe, no lo exalte, no cuente sus maravillas, no viva asombrado por sus méritos y cualidades. Este es el momento para decirle, si usted no vive asombrado de Dios, usted aún no lo conoce. Usted necesita conocerlo todavía. Si usted no vive asombrado de sus méritos y cualidades, usted necesita profundizar más. No nos vamos a engañar. Usted sabe que aquí se hablan las cosas lo más claro posible, lo más sincero posible. Si usted no vive asombrado de Dios, usted no conoce al Dios de la Biblia todavía. El Dios creador aún no se le ha revelado a usted. Porque, otra cosa importante, es Dios quien se revela al corazón. Usted puede pasar, aunque viviera 1000 años, pasar los 1000 años estudiando a Dios. Si Él no quiere que lo conozca, usted no lo va a conocer ni en 1000 años. Pero habemos unos cuantos, creo que todos los que estamos aquí, a los que Dios nos ha escogido para revelarnos su gloria, para que lo conozcamos, para que entendamos la influencia, la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. Y entonces surge la alabanza natural de nuestro corazón. Ya no como una opción, sino como la única forma de vida. El que conoce a Dios ya no tiene otra forma de vivir. Y aunque lo intente, el que ya conoció a Dios, aunque intente vivir de otra forma, no le va a encontrar sentido. Todo va a parecer pálido, todo va a parecer aburrido, todo va a parecer insignificante si ya conoció a Dios y quiere vivir lejos de Él. Ahora, si cree que lo conoció y luego se aleja y vive tranquilo y vive hasta más contento, es porque nunca conoció al Dios verdadero. Jesús afirmó en Lucas 19:40, si quiere buscarlo, Jesús afirmó cuando los líderes religiosos de Jerusalén querían que sus discípulos dejaran de alabarlo. Cuando Jesús entró a Jerusalén y aquellos alababan, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Los líderes religiosos le dijeron a los discípulos, cállense. Y le dijeron a Jesús, dile a tus discípulos que se callen. Jesús les dijo, si estos se callan, las piedras van a alabar. Todo lo que respira, alabe. Todo lo que tiene vida, alabe. Porque la vida no surge espontáneamente, no es una chispa. La Coca-Cola usó allá por los años 80 un eslogan, la chispa de la vida. Pero no es la Coca-Cola. Lo que le da vida a todo lo vivo, los científicos no lo pueden explicar. Netflix estrenó hace poco una película, Frankenstein, de un famoso director mexicano, Guillermo del Toro. Y para los que ya habían leído antes esa obra, porque es una novela de más de 150, como 170 años, si usted ya lo había leído antes, no le sorprendió, pero si no lo había leído y vio la película, cuando el científico, el doctor Víctor Frankenstein, quiere darle vida al cuerpo que él formó de varias partes de cadáveres, que creepy, ¿no? Usó electricidad. Y realmente es la única forma de explicar la vida. Es una chispa de electricidad que hace que el organismo funcione.
que hace que funcione el cuerpo. Pero ¿cómo se logró eso? Ese es un misterio reservado solo para la mente infinita de Dios. Pero como Él le dio vida a todo lo vivo, está el mandato bíblico. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo aquello en que hay aliento de vida, alabe. Y está comprobado que hasta las piedras necesitan del aire para mantener su consistencia. Entonces, aunque no respiren como nosotros, aunque no tengan vida biológica como nosotros, pero el Señor Jesucristo dijo, si estos se callan, entonces hasta las piedras van a alabar. ¿Cuál es el momento adecuado para alabar, hermano? El versículo 2 que leímos, ¿qué dice? Desde ahora y para siempre. Voy a esperar a que las condiciones sean adecuadas. Mire, eso yo lo he escuchado con estos oídos. Voy a esperar a que me jubile y entonces voy a alabar con todo. ¿Con todo qué? Si ya no le quedó nada. ¿Con todo qué? ¿Con toda la fuerza de sus arrugas? ¿Con toda la fuerza de sus canas? Hermano, pensamos que el problema es que tenemos una concepción rara de Dios. Creemos que Dios lo que quiere es quitarnos el bienestar, quitarnos la bendición, quitarnos la prosperidad. Pensamos que Dios quiere quitarnos la diversión, que Dios, para servir a Dios tenemos que ser fracasados en todo. Nada más lejos de la realidad. Entender a Dios, recibir la revelación de Dios y aplicarla a su vida es el éxito más grande que usted puede llegar a tener, porque no se queda a nivel terrenal, a nivel humano, sino que más allá de la tumba, esa victoria se va con usted. Es más, después de la tumba es cuando viene la verdadera victoria. Dios quiere que usted saque lo mejor de su vida. Dios quiere que usted saque lo mejor que hay en usted. ¿Sabe que hay muchas áreas del cerebro que están, según la ciencia, en desuso, sin usar? Están sin utilizarse. Se han hecho estudios, se llena de electrodos el cráneo de una persona. Y según el tópico en el que esté pensando, según el tema que la persona esté pensando, se iluminan o se activan ciertas áreas del cerebro. No tengo la información fresca en mi cabeza, pero si usted está pensando en la familia, se ilumina cierta área de su cerebro. Usted está pensando en el trabajo, se ilumina otra área. Pues hay una área, hermano, que está reservada única y exclusivamente para lo espiritual. De manera que una persona que no conoce a Dios, esa área del cerebro jamás se emplea, jamás se despierta. Pero cuando una persona es espiritual, conoce a Dios, su cerebro amplía todas sus capacidades y entiende el mundo de una manera diferente. Ahora, ¿cuál es el momento para alabar a Dios? Es desde ahora y es para siempre. ¿Y cuándo es el lugar? ¿Dónde es el lugar? Dice el versículo 3, desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. ¿Dónde? Desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces nos deja sin alternativa, sin otra opción. No, pero es que yo adoro, algunos esperaron venir a los Estados Unidos de América para alabar. Algunos otros cuando se vayan de aquí o nos vayamos de aquí, van a sus países y allá ya no van a alabar. Yo no estoy dándole un mal agüero, una mala profecía, pero así nos pasa. Algunos necesitamos salir de la seguridad de nuestros hogares paternos, de los hogares de nuestros padres, para sentirnos solos, desamparados y entonces depender de Dios. Algunos otros cuando salgan de aquí, de una cultura extraña, una cultura diferente, regresen a su tierra, aquí ya no necesito a Dios. Gracias porque allá en Norteamérica, allá sí me serviste, Señor. Aquí ya no, aquí ya yo me valgo solo. Algunos alaban a Dios mientras son pobres. Una vez los bolsillos se empiezan a llenar, gracias, Señor, solo te necesitaba para el principio.
Algunos alaban al Señor mientras están enfermos o mientras están sanos. Cambia la situación, dejaron de alabar. Yo empecé a alabar porque la vida se me complicó. Y qué bueno que se me haya complicado la vida, porque si no estaría todavía pensando que la puedo hacer solo. Pero una vez que conocemos a Dios, ya no podemos dejar de alabarlo. El que puede dejar de alabar a Dios después de conocerlo es porque realmente nunca lo conoció. Porque se vuelve algo tan necesario como respirar. Se vuelve algo tan necesario como vivir. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. La alabanza no se limita al momento de adoración del culto. No se alaba solo en la iglesia. Y entonces cuando usted se toma vacaciones de un mes, ¿no alabó todo ese mes? Y entonces cuando usted se enfermó y no puede venir a la iglesia, ¿qué? ¿No hay alabanza para Dios porque no está en la iglesia? La alabanza no se limita a las paredes de un templo, hermano. Su vida entera debe ser alabanza. Su vida debe ser alabanza. Mi vida, la vida de cada hijo de Dios. Como dice el versículo 1, alabad siervos de Jehová. Si usted es un siervo, una sierva, su vida debe ser alabanza. Cuando la religión de un hombre, cuando la fe de un hombre se convierte en algo más que una simple formalidad, atrae la atención de los demás. En la iglesia primitiva, al principio de la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, la iglesia no hacía campañas evangelísticas. La iglesia primitiva. Ellos no tenían un servicio de alcance mensual como nosotros. ¿Sabe cuál era el modus operandi de la iglesia primitiva? Ellos vivían alabando. Su vida era una alabanza. Ellos pasaron de la formalidad de una religión a vivir una fe. Y la gente que los conocía decía, estos no son personas comunes y corrientes. Hay algo diferente en esta gente. Como le dijeron a los discípulos después de la partida de Jesús. Estos hombres si son gente común y corriente, ¿de dónde tienen tanta sabiduría? Son hombres corrientes, del vulgo, comunes. ¿De dónde tienen tanta sabiduría? Es porque cuando la fe de un hombre, la religión de un hombre se convierte en algo más que una formalidad, atrae la atención. Y la gente se va a empezar a acercar a usted. ¿Qué es lo que tú tienes que te ves diferente? ¿Qué es lo que tú tienes que actuar distinto? ¿Por qué hay paz en tus ojos? ¿Por qué tu rostro tiene paz? Hermano, ¿cómo no vamos a tener paz si sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo? ¿Cómo no voy a tener paz si yo sé que todos los detalles de mi vida están escondidos con Cristo en Dios? ¿Cómo no voy a tener paz si yo sé que no depende de mis decisiones sabias, mi futuro ni el futuro de mi familia? ¿Cómo no voy a dormir tranquilo si sé que el Señor cuida de mí? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, acabamos de cantar, ¿o no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, canto, danzo, etcétera. La verdadera alabanza, no porque el cantar y el adorar aquí en el templo no sea verdadera, claro que sí, pero hay otra alabanza que no necesita música ni notas, no necesita cantos. La verdadera alabanza se produce cuando la vida de la persona refleja la gloria de aquel que alaba en sus labios. Y aquí sí, hermano, aquí sí se separa el verdadero cristiano del hipócrita. Porque todos podemos alabar con los labios. Todos podemos fingir por 2 horas aquí en el domingo. Es fácil. Yo fácilmente me subo 1 hora al púlpito y puedo fingir que soy un pastor espiritual por 1 hora. Pero la verdadera alabanza, hermano, es cuando nuestra vida diaria sigue lo que nuestra boca dijo el fin de semana. Versículo 4, Salmo 113. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria.
¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Qué razones da el salmista? Según el versículo 4. ¿Qué razones da el salmista para alabar a Dios en todo tiempo? Lo excelso de Dios, lo incomparable de Dios. La Biblia dice que para él, dice el profeta, me parece que es Isaías. Si no es Isaías, es Ezequiel, corríjame. Dice el profeta que para él las naciones le son como la gota de agua que se cae del cubo. Cuando usted, ¿se acuerda cuando allá en su país usted iba a traer agua al pozo y llenaba la cubeta? ¿Usted se ponía a lamentar por las gotas que se caían de la cubeta? Se me cayó una gota de agua, qué tristeza. El cubo no va a ir completo. No, usted no se preocupaba. Muchas gotas de agua se caían. Lo importante es que usted llevaba el cubo lleno. Dice el profeta que para Dios las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y las estima como el polvo de la balanza. Esa imagen no tiene mucho sentido para la mayoría hoy. La balanza era un instrumento para pesar. Se ponía un peso de este lado y lo que se iba a pesar del otro. Aquí se ponía una libra de hierro y aquí se ponía unos tomates. Si esta libra, que esto estaba bien medido, era lógico que era una libra. Si esto se iba para el fondo, los tomates iban arriba. Quiere decir que pesaba menos que una libra. Se ponía otro tomate y otro más, hasta que la balanza quedaba perfectamente a nivel. Entonces esta era una libra de tomates. Pero antes de pesar, yo nunca vi a mi mamá, cuando ella tuvo un puesto en el mercado, yo nunca vi a mi mamá que soplara este lado de la balanza donde va a poner los tomates para quitarle el polvo, porque el polvo pesa. No importaba, hasta granos de arroz habían ahí o de frijol, no importaba. El punto era que eso no afectaba para nada el peso. Pues dice el profeta que para Dios las naciones son como el polvo de la balanza. Es decir, no afectan nada su gloria. La guerra que usted está viendo allá en Medio Oriente, esos cohetes que están cayendo como lluvia en todos los países del Oriente Medio, es triste. Pero dijo el Señor, es necesario que esto acontezca. Dios no quiero presentarle un Dios que no tiene piedad o misericordia, porque nuestro Dios no es así. Pero Él no se va a sentar a llorar por estas naciones, porque lo viene advirtiendo desde el principio. Y son las mismas acciones, las mismas necesidades de los hombres que han desatado esta guerra a este nivel. Dios no se va a poner a llorar por esas naciones, porque para Él son algo pequeño, porque Él es excelso. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos de su gloria. Es decir, más alto que los cielos. Y luego el versículo 5 dice algo precioso. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que para Él es humillante mirar la tierra? Mirarla. Aún agacharse a mirar nuestro cielo, que está tan alto, y nuestra tierra, que veneramos tanto, para Dios es humillante solo mirar la tierra y el cielo. Y ahora piense que no solo lo mira, sino que se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Si no hemos entendido la encarnación todavía, la encarnación de Cristo, si no hemos entendido el sacrificio de Cristo, obvio, no tenemos razones para alabar. El que no alaba es porque piensa que se hizo solo, es porque piensa que se formó solo, es porque piensa que es su fuerza lo único importante, que es su intelecto y su sabiduría y su inteligencia lo que lo tiene donde está. Si usted cree eso, usted tiene razones para no alabar y yo no me meto con usted, está bien. Mi tarea no es convencer a nadie, mi tarea es ponerle delante la realidad y luego usted se las ve con Dios, si cree o no cree a lo que su palabra dice.
se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Dios se interesa por todos los seres humanos, por todos los hombres, desde el pobre, el más necesitado, hasta el príncipe, el que nació en una cuna de oro. En los dos extremos de la escala social, el Señor se interesa igual por los dos. El pobre, dice el versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Un menesteroso es una persona que apenas puede mantenerse con vida porque tiene muchas necesidades. Háblese de un indigente, de un homeless, de una persona sin hogar. Eso es un menesteroso. Alguien que no tiene ni siquiera la próxima comida asegurada. Eso es un menesteroso. Y al menesteroso alza del muladar, lo levanta, lo saca del muladar. ¿Qué es un muladar? En nuestros días no hay. Los botaderos de basura, donde van los camiones de la basura, que va un relleno sanitario que hace una gran montaña que hicieron ya. Eso es lo más parecido. Pero en el tiempo antiguo, el muladar era el lugar donde tiraban el estiércol, los animales muertos, los desechos de las ciudades, de las casas. Ese era el muladar. Pues allá iban los menesterosos a buscar alimento, a buscar entre la basura, entre los desperdicios, algo que comer. Pues el salmista nos dice que el Señor levanta del polvo al pobre y al necesitado lo saca del basurero para sentarlo con los príncipes. Aunque nosotros no tengamos ese trasfondo social, espiritualmente sí estábamos en esa condición. Ahora yo lo puedo entender claramente. Cuando yo no conocía, no tenía conocimiento de Dios, era comparado al menesteroso del muladar, al que está revolviéndose en la basura y piensa que está bien. Hermanos de Latinoamérica, ¿alguna vez vio usted un cerdo en el lodo? ¿Cómo lo disfrutan, no? Qué gusto. Es que a uno, cuando yo estaba pequeño, hasta ganas de meterme ahí me daba porque veía que lo disfrutaban tanto. Algo bueno debe tener. Ahora veo que hay gente que se da baños de lodo, pero por otra razón. Por las cuestiones de la piel y de todo eso. Pero un cerdo en el lodo, hermano, se revuelca y él está dándose la gran vida. Ahora me doy cuenta que eso era yo antes de conocer al Señor. Antes de entender la misericordia de Dios. Era como el pobre, el menesteroso en el muladar. Como aquella persona necesitada que busca entre la basura para alimentarse. Pero ¿para qué lo alza? Dice el versículo 8. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ahora vámonos al otro extremo de la escala social. Vámonos a la gente que nació y vivió y ha muerto en cuna de oro. En castillos de oro, en palacios de oro. ¿Tendrán necesidad de Dios ellos? ¿O solo el pobre que come de la basura necesita de Dios? El otro día hablábamos con mi esposa. Bueno, ella me inquietó este punto hace unos meses ya. Que nosotros somos, digo nosotros los ministros. Usted no, nosotros los ministros. Bueno, usted también es ministro, ya me acordé. Somos aprovechados. Si vemos a una persona en necesidad económica, necesidad laboral, necesidad familiar, necesidad de salud, venimos y le ofrecemos al Señor como que Él te va a sacar de todo eso. Pero si viene a nosotros una persona bien vestida, en un carro de lujo, que tiene una casa preciosa, una familia envidiable, los hijos parecen modelos de revista, ¿le mencionamos a Cristo? ¿Verdad que no? ¿Cómo le entramos? ¿Cómo le llegamos? No, al que perdió el trabajo y está llorando. Mira, el Señor te va a dar un mejor trabajo. Mira, Dios es bueno. El que está enfermo. Mira, el Señor te puede sanar. Claro, todo eso es cierto. Pero la conveniencia de presentarle al Señor solo al que sabemos que está peor que nosotros. O sea, mírame yo cómo estoy de bien, así te va a ir a ti. Pero alguien que está en mejor condición material que usted, como que, ¿cómo le hago para presentarle a Cristo? Con solo que sea más bonito que usted, ya no le va a decir nada.
No digamos si tiene salud, tiene dinero y todo lo demás. Pues el Señor hasta a los príncipes les habla porque lo necesitan, fíjese. El Señor no descarta a alguien por pobre que sea, ni a alguien por muy elevado que esté. El pobre lo necesita, sí, pero también aquel que está en el palacio lo necesita. Porque ambos tienen un alma que no tiene nada que ver con la condición económica. Ambos tienen un alma que necesita ser salva, necesita tener comunión con el Dios del universo, necesita alabar para estar completa. Ahora, depende de nosotros si seguimos ese consejo. Versículo, ¿qué estábamos? 8. 9. Él hace habitar en familia a la estéril. En el tiempo antiguo, una mujer estéril era una mujer rechazada por la sociedad. Se consideraba que estaba maldecida por Dios. Porque la bendición más grande que Dios le puede dar a una mujer es el tener hijos. Pues en el tiempo antiguo lo tomaron tan a pecho que una mujer estéril se consideraba una mujer maldecida por Dios y nadie quería juntarse con una mujer maldecida por Dios. Ni las demás mujeres, mucho menos otro hombre. Entonces esas mujeres eran relegadas. La estéril era como decir a la que Dios maldijo. Hoy en la sociedad moderna hasta una bendición consideran que es. Pero en aquel tiempo no. Entonces Dios valora aún a los que la sociedad rechaza y les da una razón para vivir. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Nadie puede hacer nada para conquistar el favor de Dios, hermano. Usted no puede pagar por el favor de Dios. Así usted vive en un palacio, sea millonario, usted no puede pagar por el favor de Dios. Así como el pobre no puede pagar, el rico tampoco puede. Ninguno puede ganar el favor de Dios. Sin embargo, Él pone su favor a disposición de nosotros para que lo tomemos. Antes que usted se dé cuenta que necesita su favor, ya Él lo puso al alcance suyo, al alcance de su mano. Para que el pobre que esté en el muladar, o el rico o el príncipe que esté en el palacio, extiendan su mano y tome la bendición de Dios para sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para tomar todo el favor de Dios que nos corresponde? Algunos de nosotros vivimos vidas miserables espiritualmente. Hablo espiritualmente. Tomamos solo lo justo para el día. Tomamos solo lo justo para el momento. Cuando el Señor ha dado su favor en cantidad para que usted tenga suficiente. Pero nosotros vamos apenas de paso en paso. Y desaprovechamos toda la oportunidad que tenemos de vivir en el favor de Dios. Por eso nuestras vidas espirituales no son contagiosas. Por eso nadie quiere vivir la vida espiritual que nosotros vivimos, porque hasta para venir a la iglesia nos resulta cansado. Nos resulta tedioso. Voy a ir a la iglesia. Como quiera, ya hace un mes que no voy a ir. ¿Y nuestros hijos? ¿Usted cree que ellos van a heredar de nosotros un amor por el pueblo de Dios? ¿Un asombro por el Señor? Hablemos del asombro. ¿Qué es asombro? No es espanto, no es miedo, no es terror. El asombro es una admiración increíble por algo. ¿Cuánto hace que perdimos nosotros la admiración por el Señor? Si usted tiene 10 años, 15, 20 en el Evangelio, algunos ya perdieron el asombro por el Señor. Hubo una iglesia en el Apocalipsis a la que el Señor le dijo: has dejado tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando uno viene por primera vez al Señor y lo conoce, y conoce su corazón, y conoce el amor que Él tiene para nosotros, hermano, uno quisiera hacer cualquier cosa por el Señor. Señor, mándame a África si quieres, a la jungla de África a predicar. Mándame a donde te dé la gana, yo voy. Pero después de 20 años, 25 años, no, si no viene aquí, no.
hemos perdido el asombro. Y si ya no hay asombro, ya no hay alabanza. Ya no hay alabanza. Y si la alabanza cesa, la vida espiritual cesa. Y terminamos siendo solo un montón de cuerpos acostumbrados a lo sagrado, acostumbrados a lo santo, acostumbrados a la presencia de Dios, a sentir un par de cosquillitas en el culto durante los cantos y después sueño. Y después indiferencia. Cuando que el Señor, Él es asombroso. Lo entienda usted o no lo entienda, Él es asombroso. Y Dios quiere que nosotros vivamos en ese asombro. Salmo 118, adelantemos un poco. Versículos 5 y 6, Salmo 118. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Desde la angustia, el salmista escribe o describe que él ha pasado tiempos de angustia, pero después de clamar al Señor, el Señor lo liberó, el Señor le dio la salida. Hay un concepto que también nosotros los ministros, sin escrúpulos, le vendemos a la gente, y es que si usted viene al Señor, usted va a dejar de tener problemas. Las angustias se acaban el día que usted viene a Cristo, y eso lo hacemos para llenar los templos. Y la gente le cree y los templos se llenan, pero después viene el problema, la dificultad, y la gente se empieza a ir poco a poco. Hermano, en realidad, sí hay angustias en el Evangelio. El concepto de que el cristiano nunca pasa por desgracias, angustias o sufrimientos es falso. Ahora surge una pregunta que es clave. ¿Por qué sufren entonces los justos? ¿Acaso no debería el Señor quitarnos todo sufrimiento? ¿Por qué sufren los justos? Es una pregunta que ha merodeado en la iglesia desde el principio. ¿Por qué los justos sufren? ¿Qué responde usted? Cuando alguien le dice, ¿por qué me pasan estas cosas si yo soy hijo de Dios? Si yo creo en Cristo. ¿Perdón? Gracias. Por el pecado, dijo alguien. Porque el Señor se glorifica a través de esas necesidades. Porque es su voluntad, por un propósito. Mire, primero vivimos en un mundo imperfecto. Mi hogar, mi casa es imperfecta, porque yo soy imperfecto. Mi familia es imperfecta, porque mi esposa y yo que la formamos somos imperfectos. Entonces, cuando surge un problema en mi familia, no es Dios el culpable, son nuestras imperfecciones. Y así eso se manifiesta en toda la sociedad. Las guerras estas que están en este momento matando gente es por las imperfecciones de los seres humanos. Luego están las calamidades y desastres naturales. La naturaleza se trastornó con el pecado y vivimos tiempos difíciles. Los desastres naturales, las calamidades, los accidentes, errores personales. Es típico en las iglesias. Nosotros cometemos el error y queremos que Dios nos saque, así. Leía esta semana, alguien escribió, queremos que Dios responda a nuestras oraciones al instante, pero cuando cometemos un error queremos que no nos castigue, que se tarde lo más posible en castigarnos. Que la consecuencia llegue pero tardada. Pero no vaya a ser que yo necesite algo, Señor, pero lo quiero ya, please. Los errores personales ocasionan sufrimiento. Los errores suyos, padres, les van a ocasionar dolor y sufrimiento a nuestros hijos. Los errores de nosotros los esposos le causan sufrimiento a nuestras esposas y viceversa. Los errores de nuestras esposas nos causan sufrimiento a nosotros. Los errores de nuestros líderes le causan sufrimiento al pueblo. La oposición satánica, tenemos un enemigo muy poderoso que está en contra suyo y mío. Y el día que usted se hizo cristiano, ese día se ganó un enemigo
formidable. Satanás pasó a ser su enemigo y él va a tratar de complicarle todas las áreas de su vida desde el día que usted se entregó a Cristo. De hecho, hay sufrimientos que podemos evitar siendo obedientes a Dios. Hay sufrimientos que podemos evitar. Si cuidamos el cuerpo, hay sufrimientos que podemos evitarlos. Toda una cantidad de enfermedades modernas, hermano, que se evitarían si comiéramos un poco más saludable e hiciéramos un poco más de ejercicio. Le dejo ese consejo así, general. Pero también hay luchas que sobrevienen porque usted es cristiano. En lugar de quitarle sufrimiento, le va a agregar. Jesucristo dijo en Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, el mundo les amaría. Pero como no son del mundo, entonces el mundo los odia. Cuando usted se hizo cristiano, el mundo se hizo enemigo suyo. Satanás se hizo enemigo suyo. Su carne se hizo su enemigo. Nos ganamos 3 enemigos el día que conocimos a Cristo. El mundo, la carne y el diablo. Con los que antes no luchábamos, nos dejábamos llevar por ellos. La carne decía, quiero esto, se lo dábamos. Satanás decía, ven y haz esto, íbamos y lo hacíamos. El mundo lo arrastraba para allá y nosotros corríamos para allá. El día que aceptamos a Cristo, esas 3 voces se volvieron en contra nuestra. Entonces hay luchas que sobrevienen precisamente porque somos cristianos. Pero cada vez, lo que decía mi hermana Reina, pero cada vez que experimentamos una victoria, Dios es glorificado. Él es honrado y nos da más razones para alabarlo. En medio de las luchas y dificultades. En otras palabras, alabamos cuando todo está bien, pero también alabamos cuando todo está mal. Podemos alabar a Dios, de hecho debemos alabar a Dios cuando estamos sanos, pero también debemos alabar cuando estamos enfermos. Alabamos a Dios en la abundancia, pero entonces alabemos también en la necesidad. Usted se sabe de memoria Filipenses 4:13. ¡Ah, qué bonito, qué poderoso! Usted siente que hasta un rayo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Échenme leones si quieren. Pero lea unos versículos antes. Lea el contexto. En todo y por todo estoy enseñado a estar saciado o a tener hambre, a tener abundancia o a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué diferencia, ah? O sea que todo lo puedo quiere decir puedo aguantar hambre si es necesario por Cristo. Si a Él le place que yo aguante hambre, voy a aguantar hambre. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios te quiere tener en abundancia, tú puedes vivir en abundancia sin apartarte del Señor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces, la alabanza a Dios debe ser en todo momento. Y cada vez que experimente una victoria, la imagen de Dios en su vida crece. Usted se fortalece, su fe se fortalece y su confianza en Él también se fortalece. La alabanza viene a disipar el temor que acompaña a situaciones angustiosas. Cuando usted alaba en medio de la necesidad, es un recordatorio a usted mismo, un recordatorio a su espíritu, a su alma, de que su Dios está con usted. Hermanos, si nosotros hubiéramos sido Daniel con los leones, ¿qué hubiéramos hecho? A piedras, pero ¿y cómo y para dónde? No habían piedras. Llorar, solo llorar nos hubiera quedado. Si nosotros hubiéramos sido los 3 hebreos en el horno de fuego, nosotros hubiéramos llorado delante del rey. Perdóname, rey, perdóname, sí, voy a adorar tu estatua. La alabanza disipa el temor cuando alabamos a Dios, porque alabar no es solo cantar. Los 3 hebreos en Babilonia, ante la amenaza del horno de fuego, delante de la gran estatua del rey, y con el rey lleno de autoridad a un lado, le dijeron en su cara al rey: nuestro Dios, dígame si eso no es alabanza, nuestro Dios puede librarnos de ese horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, es decir, y si Él no quiere librarnos, porque Él es soberano,
Si Él decide que hoy es el día que nos morimos quemados, de cualquier manera no vamos a adorar a tu imagen. Hermano, ¿no es eso alabanza? Eso es alabanza. Pero nosotros solo vemos una pequeña situación que se complica, una pequeña nube de tormenta. No, ya no quiero nada con Dios porque peor me va hoy que soy cristiano. Usted ha oído eso. No puede evitar mencionar, una hermana me dijo una vez, es que mire hermano, cuanto más oro, más el diablo me ataca. O sea, casi como diciendo, ya no voy a orar, ya no voy a venir a los cultos de oración. Y le digo, hermana, pero es que lo que pasa es que cuanto más se acerca al Señor, usted ve más claros los ataques del enemigo. Por eso siente que le ataca más, pero el ataque es el mismo siempre. Pero sus ojos se están aclarando. Su visión espiritual se aclara cuando usted está en la presencia del Señor. Y puede ver más claramente los ataques del enemigo. Usted siente que el enemigo lo ataca, pero si usted está pegado a Cristo, ¿qué lo puede apartar de Él? Si usted está dependiendo de Él, el ataque puede ser fuerte, pero usted está en el Señor. Alábelo porque usted está guardado en Él. Versículos 15 al 20 del Salmo 118. Leímos del 5 al 6, ¿verdad? ¿Sí? Del 15 al 20. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentía. ¿Cuál es la diestra, hermano? La mano derecha, correcto. 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. El poder de Dios, hermano, no se limita o no está limitado por las situaciones que enfrentamos. Donde quiera que usted esté y cualquiera que sea la situación que enfrenta, usted está guardado por el poder de Dios. Es Él el que nos da la fortaleza para afrontar cualquier situación. Es lo que dijimos anteriormente. Cuando usted viene a Cristo, se complican tantas cosas. Se complica, la familia se complica cuando usted viene a Cristo. Muchos de su familia se vuelven en contra suyo. Y yo esa parte todavía no la he podido entender, fíjense. ¿Qué de daño le hace a una familia un miembro cristiano? La única explicación que encuentro es porque aquel ahora es luz, aquel ahora brilla y su luz hace ver mis imperfecciones. Entonces el resto de la familia se siente incómodo. Mientras que cuando todos están en la tiniebla no hay ningún problema, todos viven en la oscuridad, todos tranquilos. No vaya a ser que uno empiece a irradiar luz, que todos los demás se sienten amenazados por él. Este ya se siente santo. Este porque va a la iglesia cree que es mejor que nosotros. No, pero ahora es un justo. ¿Y qué es un justo? Alguien que practica la justicia. ¿Pero por qué? ¿Qué le da la capacidad de practicar la justicia? Primero, ha sido perdonado, ha recibido el perdón de Cristo. Eso es lo que nos hace justos. No es nuestro desempeño, no son nuestras acciones, es el perdón que recibe de Cristo lo que nos hace justos. Y ahora, una vez que usted es justo, ahora usted es leal a Dios, está comprometido con la causa de Cristo, consagrado a vivir en una relación recta con Él. Y eso le es ofensivo para los demás. Cuando usted empieza a vivir para Dios, se va a ganar enemigos sin buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios está obrando a través de usted. Ellos sienten una amenaza al ver su cambio. Pasa en las familias, pasa en las empresas, pasa en las comunidades. La persona que se acerca a Cristo viene a ser una amenaza para los demás, porque su luz refleja, revela las imperfecciones de la vida de los otros. Estos justos, que no son justos por obra personal, sino que son justos porque el Señor está obrando a través de ellos. Cuando Dios
nos corrige, nos regocijamos. El justo ya no se siente amenazado, ya no se siente desamparado cuando Dios lo corrige. Al contrario, agradecemos la corrección de Dios. Se nos olvida, algunos ya se nos olvidó cuando éramos hijos y nuestros padres nos corregían. Y la corrección del padre, pregunto, ¿era para hacerle daño? ¿Cuál era el propósito de la corrección del padre? Nuestro beneficio. Corregir una conducta destructiva. Nosotros en la mente juvenil que teníamos en aquel tiempo no mirábamos la relación de la acción de hoy con el error de mañana, pero esa acción iba a ir degenerándose hasta convertirse en un vicio, en una adicción o en algo que iba a ser destructivo para nosotros. Nuestros padres, con la sabiduría de la edad, nos decían, deja eso, apártate de eso, no hagas eso. El Señor hace lo mismo por nosotros. Nada más que el Señor usa otros métodos. Mire Proverbios 12:1, por favor. Proverbios, capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Eso es un dicho de sabiduría de la antigüedad. Mas el que aborrece la reprensión, o sea, la corrección, o sea, la disciplina, mas el que aborrece la disciplina es ignorante. Si usted se quiere quedar así, eso es característica de ignorancia. Ahora, para completar este versículo, leamos Hebreos 12, 5 al 6. Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, gracias, a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando Dios nos disciplina, es porque nos ama, para que nos vaya bien. Esa es otra razón de por qué viene a veces la angustia. Es producto de una disciplina de Dios. ¿Usted sabe, hermano, que hay conductas que no se quitan con consejos? ¿No sabía? Hay conductas nocivas, hay costumbres nocivas, costumbres dañinas que no se nos quitan con consejo. Necesitan un poquito de sufrimiento. Así somos los seres humanos. La mayoría de nosotros no entendemos con palabras, hermano. Esto va a sonar como prehistórico, pero la mayoría de nosotros necesitamos garrotazos para entender. Lo siento, perdóneme, pero la mayoría de nosotros necesitamos algo recio, necesitamos dureza, algo de dolor para aprender lecciones. Yo no soy masoquista, nada más lejos de ser masoquista. El masoquista es el que siente placer con el dolor. A mí no me gusta el dolor, pero tengo que reconocer que a veces es necesario por nuestra naturaleza terca, por mi naturaleza necia. A veces el dolor es necesario. Solo a través del dolor vamos a entender algunas verdades. Eso no quiere decir, hermano, que ya mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. No. Va a pasar adelante, va a pasar la situación. Eso que usted está enfrentando, que le trae tanto dolor y sufrimiento, tiene término. No es para siempre. Una vez que usted aprenda la lección, el Señor va a quitar esa disciplina. En el momento en que está sucediendo, dice la Escritura, ninguna disciplina es causa de gozo. Nadie se goza de ser disciplinado. Al contrario, causa tristeza. Pero después, ya que pasó la disciplina, hermano, da fruto apacible de justicia a los que han sido
ejercitados en ella, en la disciplina del Señor. De manera que, volviendo al Salmo 118, y versículo, ¿cuál le dije? 19, 20, 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Es necesaria la corrección de Dios. Si usted está pasando por un momento de corrección, un momento de sufrimiento, digamos esto, un momento de sufrimiento, hable con Dios, hable con Él. Señor, ¿es esta una corrección? ¿O cuál es la causa de esto? Mire, Dios es tan bueno que le puede decir, es una cuestión tuya, es un error tuyo, corrígelo y se va a acabar el sufrimiento. O le va a decir, es una corrección mía, cuando aprendas la lección, yo lo quito. Así es Dios, hermano. Él es su Padre y le ama. Y no va a dejar de amarlo ni de disciplinarlo mientras usted esté con vida. No, pero es que yo ya tengo 50 años, ya Dios no me debe disciplinar a los 50. Con más razón. Los de 50 para allá somos los más necios. Porque hemos vivido toda la vida haciendo lo que nos da. No, ahora ya a mí nadie me dice nada, ya tengo canas, ahora ya hago lo que quiero. Más necios nos volvemos cuando viejos. No todos, ustedes no, algunos de nosotros. Entonces, hable con el Señor, pregúntele. La disciplina es necesaria para mantener la correcta relación con Dios. Yo quiero tener una relación correcta con Dios. Entonces es necesario que me discipline de vez en cuando. Y cuando Él lo haga, Él va a purificar mi vida. Mi fe se va a purificar. Usted sabe que hay metales como la plata que se oxidan muy rápido. Empiezan a juntar un color oscuro, se le forma pátina, se llama, pátina. Entonces es necesario limpiarlo. Si usted tiene alguna vajilla de plata, usted sabe que la guarda ahí, pero cuando la saca está toda oscura. Hay que limpiar aquello. Pues su fe, hermano, es mucho más valiosa que la plata y el oro. Su fe tiene que brillar todo el tiempo. Entonces, pero para quitarle esa oscuridad que se le forma a su fe, el Señor tiene que tallar y tallar mucho. Y eso es lo que el Señor hace todos los días. Y nosotros, ay, ya no, Señor, ya, ay, me duele. Pero su fe tiene que brillar, hombre. Usted va a dar testimonio de Cristo al mundo. Una fe opaca no llama a nadie, no atrae a nadie, no causa buena impresión. Para que su fe esté brillante, resplandeciente, digna del Dios que tenemos, tiene que estar el Señor limpiando constantemente. No vaya a ser usted como Pedro, que no se dejó limpiar los pies. No, si no te limpio, le dijo el Señor, no tienes parte conmigo. Hermano, el Señor quiere que tengamos parte con Él. Déjese limpiar, hombre. Le va a doler, sí, pero va a ser por su bien. Va a ser por nuestro bien. Terminemos. Salmo 118, 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores? Hay una imagen bien bonita en este punto, fíjense. Lamento no tener más tiempo. La piedra del ángulo era una piedra que se usaba en la intersección de dos paredes. Una pared aquí, la otra acá. Para empezar a construir la pared, aquí se ponía una piedra que servía para que las paredes no se abrieran. Esa era la piedra del ángulo, precisamente un ángulo de 45 grados. Sobre esa piedra se seguían poniendo más ladrillo, más rocas, lo que sea. Esa piedra servía de fundamento. Pero los edificadores, dice, o sea, los que estaban poniendo la base espiritual de Israel, desecharon la piedra del ángulo, a Cristo, y lo crucificaron. Entonces viene el Señor y dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Si la piedra no se ponía en la base, entonces se ponía arriba y cumplía la misma función. Especialmente cuando se hacía un arco sobre el muro, se ponía en el centro para darle firmeza. Entonces, como ellos no quisieron ponerla en la base, vino el Señor y la puso arriba. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos no quisieron tomar en cuenta a Cristo, vino el Señor y lo hizo
la fuente de salvación para toda la humanidad. ¿Cómo no alabar, hermano? Si el Señor nos sacó del polvo, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no alabar a aquel que le ha dado sentido a nuestra vida? Un motivo para vivir. Hermano, sin ánimo de ofenderlo, si su motivo para vivir es su trabajo, cuando se jubile, usted se va a querer matar. ¿En serio? Si su motivo para vivir es porque usted es un workaholic, ok, qué bueno que le guste trabajar, pero ¿y cuando ya no lo quieran contratar? Entonces pongo mi empresa, ¿y cuando ya no puede ni atender su propia empresa? Porque el tiempo y la vejez no lo va a esperar a usted. Mi familia es mi razón de vida. ¿Y cuando su familia no esté? ¿Y cuando los hijos se vayan de la casa? Yo pensar que los hijos se fueran de la casa, cuando mis niños, los 3 estaban pequeños, yo decía, eso ni me pasaba por la mente. Ahora me levanto pensando en eso todos los días. Ahora todos son adultos ya. Y cuando un misterio, cuando uno de los hijos empieza y sale de la casa, los demás van corriendo detrás y se dispersan por el mundo. Y si sus hijos eran la razón de vida, cuando ya no estén, ¿cuál va a ser su razón de vida? No, mi esposo, yo me dedico a mi esposo, a mi esposa. ¿Y cuando se muera? Hermano, ¿qué es lo que lo hace usted alabar? ¿Qué es lo que alaba usted? ¿Su negocio? ¿Su familia? ¿Su carro? Si ya lo sacó del dealer, ya vale $10,000 menos. ¿Qué es lo que lo hace usted alabar? ¿Qué es lo que lo hace usted moverse diariamente? ¿Qué es lo que lo hace usted vivir? ¿Su casa? Pues en 30 años tiene que construirla toda de nuevo porque ya no sirve. La piedra que los edificadores desecharon es la que merece toda la alabanza.